Bueno, os quería compartir una anécdota de ayer y es que cuando estaba en el jardín, bueno, siempre me gusta comenzar contemplando un poco a ver qué me dice el lugar y lo que siento de hacer. Eh, y cuando justo estaba en unas vallas que tenía que quitar donde antes tenía gallinas, eh, justamente pues hubo un pensamiento de autosabotaje. Y a veces podemos tomárnoslo como si fuera nuestro, pero también sentí como que eran, pues eso, unas energías externas que a lo mejor me querían, pues desviar de mi objetivo para que les dejara tranquilas. Y es verdad que es en un lugar que no suelo ir muy a menudo, entonces este tipo de energías pues habitan en lugares que se quedan un poco más abandonados, que se quedan más en desorden, o a veces en las casas o cuando están más sucias o más desordenadas. Y entonces como ellos están a gusto ahí, o esas energías, pues no quieren que les molestes. Y al ya decir, bueno, pues ya lo haré otro día, sabiendo que debía de hacerlo, porque toca pues eso, hacer una puesta a punto de cero para comenzar el año y comenzar pues eso, a, pues a equilibrar un poco el terreno y las cosas por hacer. ¿Qué quiero expresar con esto? Es que justamente pues cuando tienes una intuición o te viene una idea de lo que debe ser hecho en ese lugar, pueden venir otras contrarias y opuestas a que te frenen, digamos, a frenarte con excusas o con otras ideas, como diciendo, pues no tienes por qué hacer como todos los demás, o bueno, puede ser tu vocabulario interno que te viene a autosabotear, pero dentro de ti sabes que debes de hacerlo y es así como debe estar hecho, porque hay una voz, vamos a decir, un poco más fuerte de tu ser superior, que está más conectada a la fuente, a Dios o al universo, que no se oye tanto como esa vocecilla o esas energías que son más parlanchinas, que digo yo, pero es más profunda, más estable, no te autosabotea, no te reduce, no te frena, sino que te impulsa, te sostiene. Y eso, cuanto más estamos en la luz, también desarrollamos más oscuridad. Por lo tanto, cuanto más se intensifican un lado unas, se intensifican por contraparte las otras. Y esto me ayudó mucho, que justamente, bueno, después de tomar esa iniciativa de dejarlo para otro día, sabiendo que debía hacerlo, justo hubo pues un espectáculo en el cielo. No, fue un águila que fue molestada por 6 cuervos. Y entonces ese águila pues seguía pues ese vuelo estable y tranquilo y volaba así como en círculos y tranquila, y venían los 6 cuervos todo el rato ahí pi, 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 a picarle, y con vuelos más rápidos, ya como que quería molestarla. Y ella era sorprendente porque ni se mutaba, o sea, su vuelo no cambiaba, era estable, era firme, es como que seguía lo suyo a pesar de todas las molestias, y de vez en cuando solo se giraba para pararles a los otros, pero
sin cambios, sin actos violentos ni nada. Y, y bueno, y eso me inspiró en el cómo yo me vi, vamos a decir, justo unos momentos antes, que era como si yo tenía mi intuición, mi ritmo, mi vuelo hacia lo que debía de hacer, y luego vinieron pues eso, esos cuervos en tu mente o esas energías que te perturban y te quieren hacer cambiar el vuelo o de dirección o molestarte o perturbarte para justamente para que no sigas hacia donde vas. ¿Y por qué digo esto? Porque seguramente muchos o muchas os sintéis identificados, porque actualmente se está intensificando mucho más este tipo de energías, por lo tanto hay muchos mayores despertares de la gente, entonces caminan mucho más hacia la luz, porque también la vibración del planeta está aumentando y eso se intensifica, pero por otro lado también hay que estar atento a esa intensificación de ataques, de autosabotajes, de frenos, de reducción, ya sea muchas veces en nuestra psique, en nuestra mente, o en situaciones o personas que nos vengan en nuestra vida, porque nosotros las atraemos, porque indirectamente pues a veces tenemos fisuras, tenemos miedos, tenemos creencias, tenemos dudas y en esas fisuras pues se introducen todo este tipo de situaciones, ya sea o psíquica o físicamente o emocionalmente. Así que nada, os quería comentar este detalle del águila y los cuervos. ¿Por qué? Porque en su día, bueno, yo acordé con mis guías, con mi ser superior, con la fuente, de que las señales me vinieran por parte de la naturaleza, porque es algo que yo observo continuamente todos los días, es algo que me acompaña en mi vida y vamos a decir, lo observo a cada detalle. ¿Por qué digo esto? Porque yo esto lo aprendí con un chico que era publicista y él hablaba de que pues podías acordar con tu ser superior o con tu guía, llamarlo como queráis. Es tu versión más evolucionada de tu alma, digamos, que está más conectada o más cerca de Dios, de la fuente o del universo, y que te permite, pues eso, caminar un poquito más en la unidad y no tanto en la dualidad. Así que, bueno, pues este chico decía que podías acordar con tu ser superior de cómo quieres ser comunicado o por qué señales para cuando vengan este tipo de ataques o este tipo de autosabotajes o simplemente necesites intuición, necesites guía o bueno, cualquier cosa en tu vida. Y este chico, al ser publicista, pues su acuerdo fue a través de la publicidad, de los anuncios. Entonces decía que podía ser una revista en el dentista, que justo era una frase que necesitaba escuchar o leer, o justo un anuncio en la tele, o si iba conduciendo un anuncio de publicidad pues en medio de la carretera, como que al final ahí le llegaban los mensajes y entonces a mí pues se me ocurrió el hacerlo a través de la naturaleza, que es lo que yo al final siempre miro y observo y en lo que al final estoy dentro del día a día, ¿no? Al final vivo pues más en el campo, en el bosque y bueno, pues es lo que tengo a mano también. Así que todas las señales que me vienen un poco, vamos a decir, diferentes, anecdóticas, que me llaman la atención, pues siempre me paro y digo qué me quiere decir o qué es lo que veo, qué es lo que siento. Y eso pues me hace reconducirme y justamente reconducirme a estar en mi intuición, que como siempre, bueno,
Para los que no sepáis, el primer pensamiento es la intuición y el segundo es la razón, es la psique, son las energías que te perturban, todas las creencias, todos los miedos, así que tan solo, bueno, pues quería compartir esto por si se os ocurre a vosotros algún tema o algo que miréis siempre que, que os pueda ayudar en vuestra vida para mandaros señales cuando os sintáis perturbados o vamos a decir desviados porque vendrán, seguro que si vais hacia la luz, vendrán esas fuerzas un poco más oscuras que te quieren hacer bajar tu energía, que se alimentan de ti inconscientemente. Y hay muchas personas que pueden estar con este tipo de energías y por eso también se alimentan de cierta manera de ti, no quieren que evoluciones, por eso te van a frenar. Así que bueno, pues te animo por ti, por tu evolución y por la evolución de todos que aportamos al planeta en cada día, con cada decisión. Y si dudamos o tenemos un poco de miedo o falta de confianza, pues no dudemos que estamos siempre acompañados. Y que a través de estas guías, que pueden ser externalizadas a través de lo que acordemos, pues podemos estar más seguros de que caminamos hacia nuestra evolución y no hacia nuestra involución. Pero bueno, para acabar quería comentar lo del espacio-tiempo, de por qué las señales y por qué utilizar este tipo de mensajes. Porque cuando comencé al final a acordar estas señales, no empecé con la naturaleza, porque entonces vivía en Logroño, está en la universidad y vivía, bueno, es una ciudad, la capital de mi región. Y entonces estaba rodeado más bien de ambulancias, de policía, de bomberos, de coches, de, bueno, lo que es la ciudad, ¿no? Y este chico, el publicista, decía que también, pues, se orientaba mucho por los sonidos de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues yo ahí empecé con ese acuerdo de cuando sería algo perjudicial o mi decisión o mi pensamiento sería algo perjudicial para la salud, que sonara una ambulancia, cuando estaría desobedeciendo a mi plan divino, a mi plan superior o llamarlo como queráis, sería las sirenas de un policía. Y cuando estaría en peligro o estaría haciendo algo con riesgo, o bueno, no sé cómo decir, o que debería detenerme o de hacer lo que tenía que hacer o así, bueno, pues debían de sonar las sirenas de los bomberos. Y fue muy fuerte porque, claro, yo estaba, pues eso, viviendo en un piso y tenía, pues justo debajo la calle, vamos a decir, en el centro, ¿no? Entonces, bueno, escuchaba siempre pues un montón de coches, un montón de ruidos. Y cuando me surgió ciertas decisiones de qué comer, de que, ¿sabes? Pues estaba sentado en la mesa y de repente sonó una ambulancia y es como, ¿sabes qué me quiere decir? Y justamente, pues bueno, era algo que igual me iba a sentar o no me adecuaba pues para mi salud en aquel momento y estaba como igual en ese pues relleno emocional, ¿no? A través de la alimentación o algo así. No sé cómo explicarlo, pero para mí fue muy fuerte las sincronías de cuando te conectas a eso y decir, pero ¿cómo es posible que una ambulancia haya salido del puesto de donde haya salido, que justamente pues esté en urgencia
Y en el momento en el que yo pienso esto o voy a hacer un acto o no sé qué, justo pasa debajo de mi casa para avisarme de esto. Entonces yo ahí empecé a conectar, digamos, con ciertos patrones que no se ven, que le llamamos espacio-tiempo, pero como ya sabemos, pues no existe, es una percepción lineal que le hemos querido dar. Y bueno, para tener referencia por nuestra mente, ¿no? Por nuestra vida cotidiana, y que eso nos ayuda, bueno, pues a sentirnos más aquí. Pero entonces empecé a conectarme a eso, al tiempo, y decir, ¿cómo es posible que algo que, por ejemplo, esté yo haciendo hacia o desviándome hacia otro plan que no es el que ha elegido mi alma, mi ser superior, y de repente pase un policía con su sirena para decir, no, estás desobedeciendo, sigue por tu camino? Bueno, pues entonces conectándome, bueno, ahí en ese momento empezaba yo pues a meditar, a simplemente pues dejarme estar, cerrar los ojos y a ver lo que pasaría, sin tampoco saber mucho, pero bueno, empezaba a conectarme un poquito más con ese mundo invisible, con ese mundo más sutil o con ese mundo interior. Y al final descubrí con los años que soy más clarividente, es decir, que tengo más capacidad de ver, de visualizar, que igual a lo mejor otros tienen más capacidad de escuchar, otros de oler, bueno, pues lo que es el mundo invisible, ¿no? Eh, y yo pues ahí empecé a ver como imágenes de cómo el tiempo, digamos, es como si serían unos engranajes, unas ruedas que se engranan de diferentes maneras en función de la vibración en donde estén. Es decir, a lo mejor esa ambulancia estaba en una parte de la rueda, pero que cuando yo conectaba con la vibración de la otra rueda, pues es como que brum, se engranan, pero están en otros mecanismos, en otras dimensiones, pero bueno, mi visualización fue un poco eso y me encantó porque me hizo comprender un poco más el hecho de por qué justamente en aquel momento esa ambulancia me había querido decir. Y entonces empecé pues a dar otro paso, ¿no? Hacia lo del nivel vibratorio o la vibración. Entonces, bueno, pues quería compartir esto porque muchas veces vivimos tan sumergidos en el tiempo ficticio y nos dejamos llevar por la vida pasa y muchas veces pues olvidamos, ¿no? Lo que un día supimos cuando estuvimos como alma, cuando estuvimos como bebé y poco a poco nos fuimos olvidando, traicionando para sobrevivir en esta materia. Así que, pues bueno, os invito a volver a vivir, a dejar de sobrevivir, a entrar en esa conexión, en ese conocimiento que tenemos todos dentro. Y para cuando nos dejemos llevar o nos dejemos perturbar o desviar, pues tener esos ayudantes externos que nos vuelven a reconducir. Así que nada, buen camino y hasta la próxima.